Bienvenidos a Podcast Comego. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Brenda Azul García. Ella es residente de sexto año de la especialidad de medicina materno-fetal. Como saben, Comego está siempre abierto a apertura a las nuevas generaciones y la doctora Brenda justamente nos dio una plática muy interesante en el Congreso de Residentes, en el Congreso Regional de Ginecología Obstetricia Comego en junio de este año. Bienvenida, Brenda. Le agradezco mucho su invitación, doctor. Bueno, y Brenda, el día de hoy queremos hablar de un tema de suma importancia que es el ultrasonido 1114. ¿Nos puedes decir qué es el ultrasonido 1114? Bien, el ultrasonido 1114 se ha creado como un método de tamizaje universal para todas las pacientes. El ultrasonido 1114, la finalidad que tiene es detectar aquellas pacientes que independientemente de la edad, como antes se consideraba que era el único riesgo para un feto con alguna cromosomopatía, principalmente síndrome de Down, pues tengan acceso a este estudio y se les calcule un riesgo, sí basado en su edad gestacional, pero donde se le agregan marcadores que nosotros identificamos por ultrasonido. Hace 10, 20 años se pensaba que solamente las pacientes mayores de 35 años eran las únicas que tenían este riesgo. Podríamos decir que ahora ya no debemos de ofrecer métodos invasivos a pacientes mayores de 35 años y este estudio se le debe hacer a todas las pacientes, ¿es correcto? Así es, todas las pacientes van a tener un riesgo basal solamente por su edad. Sin embargo, cuando nosotros agregamos marcadores por ultrasonido, incluso marcadores bioquímicos, vamos a ajustarle su riesgo. Y aquellas pacientes que salgan con un riesgo elevado, entonces son esas las que necesitan el estudio invasivo. Ok, y hablando de un riesgo elevado, ¿en qué momento se considera este riesgo elevado? Ok, nosotros por ultrasonido, al tener diversos marcadores, usamos una calculadora que nos da riesgos, por ejemplo, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 300, etcétera. Cuando tenemos una paciente con un riesgo mayor, 1 en 100, entonces se considera que la paciente tiene un riesgo elevado y son esas pacientes que van a ser candidatas más bien a que nosotros le hagamos algún tipo de estudio invasivo. Hablando de estudio invasivo, estamos hablando de la biopsia de vellosidades coriales y la amniocentesis. Amniocentesis. Principalmente como es un estudio de tamizaje del primer trimestre, nosotros preferimos la biopsia de vellosidades coriales por la técnica y por las indicaciones de la misma. ¿Hasta qué semana se realiza? 13.6. Perfecto. Ahora, en todas las pacientes tú hablabas mucho de marcadores ultrasonográficos y marcadores bioquímicos. ¿Cuáles son esos marcadores ultrasonográficos y cuáles son los bioquímicos? Ok, nosotros hablando específicamente de marcadores ultrasonográficos, utilizamos la translucencia nucal, pero le agregamos otros marcadores que han ido evolucionando para darnos como mayor enfoque de riesgo. Por ejemplo, el ductus venoso y la regurgitación tricuspidia, la presencia o no del hueso nasal y últimamente la distancia prenasal, marcadores de primer trimestre. Okay. ¿Y en los bioquímicos a todas se les debería de hacer o cuál es la diferencia en hacer o no hacer marcadores bioquímicos? Nosotros tenemos una sensibilidad ya específica con los marcadores del ultrasonido, pero si nosotros agregamos además marcadores bioquímicos, vamos a aumentar la tasa de sensibilidad para la detección de cromosomopatías. ¿A qué pacientes sí? La verdad, pues en nuestro medio, dependiendo de la accesibilidad. Pero el tamizaje con ultrasonido pues nos da un buen porcentaje de detección de riesgo de estas pacientes. Marcadores bioquímicos, la fracción beta de la gonadotropina, PAP. Ok, recordemos, bueno, justamente hablas mucho de esta sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad con uno y cuál es la sensibilidad agregando los marcadores bioquímicos? Aproximadamente el 95% si nosotros utilizamos el ultrasonido, pero la sensibilidad se acerca muchísimo más, no al 100% porque es tamizaje, pero sí se va a acercar mucho más para un riesgo 98-99%. Justamente eso es muy importante, Brenda, lo que mencionas. Recordemos que estos son estudios de tamizaje, que solamente nos van a detectar población de alto riesgo o población de bajo riesgo. Siempre debemos de decirle a nuestros pacientes que justamente si tenemos un riesgo positivo, pues tienen que, o son candidatas más bien a este estudio invasivo. Ahora bien, Brenda, coméntanos tú, ¿es solamente la utilidad de este ultrasonido para detectar alteraciones genéticas
¿qué alteraciones genéticas son las que nos dan estos cálculos de riesgo? Principalmente el estudio 1114 está enfocado en las trisomías, o la principal trisomía 21, pero también nos da cierta predicción de riesgo para trisomía 18, para trisomía 13, algunos parámetros como por ejemplo la alteración en el ductus venoso, la regurgitación tricuspidia, también pues puede enfocarse a que el feto no tenga un defecto estructural, perdón, más bien no tenga un defecto cromosómico, pero sí un estructural, principalmente defectos cardíacos, y obviamente el tamizaje en el primer trimestre nos ayuda a la predicción de preeclampsia. Exactamente, justamente hablabas del ducto venoso. Podremos detectar algunas otras alteraciones estructurales, no solamente cromosómicas, en este estudio. Claro, hay fetos que tienen la carga cromosómica normal, pero tienen marcadores de cromosomopatía o que se han marcado de cromosomopatía aumentados, por ejemplo, una TN aumentada o un reflujo tricuspidio aumentado, un ductus venoso reverso. No solamente debemos centrarnos en que pueden tener cromosomopatías, también el feto puede tener alguna alteración estructural, y de esas la principal son defectos cardíacos, que se van a tamizar en el primer trimestre. Perfecto. Hablabas también mucho de lo que es justamente la predicción de preeclampsia. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto? Claro, nosotros en el primer trimestre, además de ser los marcadores que les hemos comentado, realizamos la medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Cuando este es mayor a 95, nos predice que nuestra paciente tiene alto riesgo de presentar preeclampsia, sobre todo preeclampsia temprana. ¿Cuál es la importancia? Si nosotros detectamos esto desde el 11-14, es aquí donde podemos hacer una intervención, porque es aquí cuando podemos darle el ácido acetil salicílico, que se ha visto que tiene un impacto para la prevención de la preeclampsia. Estamos en la ventana justa para darle como la prevención. Entonces, ¿estás de acuerdo que con este tipo de estudio vamos a realmente ver qué paciente tiene alto riesgo, qué paciente tiene bajo riesgo de alteraciones genéticas, si tiene defectos estructurales y preeclampsia justamente? Así es. Ahora, con toda esta parte, podremos decir cuál es la dosis del ácido acetil salicílico para que tengamos una buena intervención y en qué momento se ha demostrado o hasta qué semana de gestación se ha demostrado que tiene esta utilidad. Nosotros cuando detectamos una paciente con riesgo algo alto de preeclampsia en el 11-14, que pues precisamente son las semanas, la intervención que más se ha visto que se tiene es agregar 150 miligramos de ácido acetil salicílico antes de la semana 16. Cuando nosotros iniciamos entre la semana 12 y 16, entonces sí se va a poder hacer una prevención o tiene un impacto en la prevención de la preeclampsia. Posteriores a estas semanas de edad gestacional ya no se ha visto que tenga pues un impacto verdadero en la prevención, por eso aquí es muy importante hacer ese tamizaje de arterias uterinas. Oye Brenda, ¿y es válido que a todas las pacientes les demos ácido acetil salicílico? No, por eso es muy importante realizar este tamizaje a todas las pacientes, no solamente a pacientes que identifiquemos como factores de riesgo. Todas las pacientes, una paciente sin ningún antecedente de importancia puede tener el riesgo de preeclampsia y podemos hacer la intervención. Entonces, solamente las pacientes que detectemos, por ejemplo, con el índice de pulsatilidad de arterias uterinas elevadas, son las candidatas a ácido acetil salicílico, porque pues ningún medicamento en el embarazo va a ser totalmente pues inocuo. Entonces, solo aquellas que tengan la indicación son aquellas a las que se los vamos a dar. También es muy importante recordarle a nuestra audiencia que no solamente evaluamos las arterias uterinas, sino que también evaluamos características propias de la paciente, tanto su edad como su peso, su índice de masa corporal e incluso también se toman las tensiones arteriales. Así es, y los antecedentes previos de la paciente también son muy importantes. Por ejemplo, si desarrolló preeclampsia en el embarazo anterior, pues eso ya le confiere un riesgo elevado de presentar en este embarazo preeclampsia. Entonces, todo eso se toma en cuenta. De hecho, son parámetros que la calculadora nos manda para predecir el riesgo de la misma. Oye Brenda, y una duda, ¿y en los embarazos gemelares también aplica este cálculo o no? Sí, en los embarazos gemelares también se realiza el cálculo, pero va a depender de la corionicidad, específicamente hablando de cromosomopatías, pero también los embarazos gemelares son los candidatos a hacer este tipo de estudios. Okay. Sí, porque a veces pensamos que por ser embarazos gemelares no se pueden hacer, entonces, embarazos gemelares también debemos de realizar este tipo de estudio, ¿correcto? Así es. Okay. Muy bien. Y bueno, sabíamos que habías hecho una rotación en el extranjero. Cuéntanos cuál es tu experiencia o el panorama que tenemos
en nuestro país a comparación de otros lugares? Porque sabemos que es muy distinto. Claro, yo tuve la oportunidad de estar en Londres con el profesor Kypros Nicolaides y la gran diferencia que tenemos de país de primer mundo a nuestro país es que ellos captan a muchos pacientes desde el primer trimestre, a diferencia de nosotros que, por ejemplo, en el área donde yo me desenvuelvo, las pacientes nos suelen llegar en unas edades gestacionales en el segundo trimestre, por ejemplo, en donde el tamizaje pues ya no se puede aplicar de la misma forma que si la hubiéramos captado en el primer trimestre. Entonces, la importancia es que pacientes, más bien médicos de primer contacto que tengan con las pacientes, siempre nos envíen a estas pacientes para hacer su tamizaje, es decir, pacientes a las 11 semanas y no tener pacientes a la semana 20, cosa que allá el tamizaje es de verdad universal. Que justamente es eso, ¿no? Lo que habla el doctor Kypros Nicolaides es invertir la pirámide. Así es. Bueno, muy bien, muy agradable esta plática contigo, Brenda. No sé si quieres dar algunas conclusiones sobre este podcast. Bueno, lo que más me gustaría que todos tuviéramos en cuenta es que el ultrasonido 11-14 debe estar al alcance de toda paciente embarazada porque es un método de tamizaje. Al tener un método de tamizaje, si nosotros encontramos un riesgo elevado, pues entonces podremos hacer métodos diagnósticos y la importancia del primer trimestre pues es poder ofrecerle a la paciente las mejores opciones para su embarazo. Y no solamente hablando de efectos cromosómicos, podemos tamizar defectos estructurales, incluso podemos tamizar riesgo de preeclampsia, donde también podemos hacer intervenciones. Muchas gracias, Brenda, por tu participación y muchas gracias a toda nuestra audiencia y no olviden estar al pendiente de todos nuestros podcasts Comego, por un Comego sin fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias.